estar celebrando en nuestros 40 años de vida académica, cultural, de investigación, estar celebrando ahora la tercera edición de las jornadas Suayet. Y en este marco vamos a iniciar esta primer mesa, una mesa que está de plácemes, pues contamos con la presencia de muy distinguidos académicos, especialistas, impulsores de este tipo de modalidad tan importante en nuestra universidad, en Acatlán, en el país y en el mundo, puesto que no solo abre las puertas a dos modalidades que permiten abrir la oferta educativa, y no solo ello, sino establecer nuevas formas de interacción, nuevas formas de conocimiento entre los seres humanos de todo el mundo. Yo creo que reflexionar sobre, en esta mesa, la situación actual y perspectivas de la educación abierta y a distancia en México y en el mundo es un tema excelente para abrir estos 3 días de trabajo de nuestras jornadas Suayet. Evidentemente, se reflexionará sobre, al paso de los años, qué se ha resuelto y qué no ha resuelto la educación a distancia, cuáles son las problemáticas, las experiencias, las perspectivas de estas modalidades en la UNAM, concretamente en Acatlán, y también en nuestro país, que tantas necesidades tiene en el ámbito de la superación académica de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Entonces vamos a dar pauta. Antes que nada, quiero agradecer la presencia de nuestros invitados, la doctora Judith Zubieta García, quien es coordinadora de Universidad Abierta y a Distancia en la UNAM. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Al doctor Francisco Cervantes Pérez, rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México, y también, a través precisamente de esta tecnología, saludamos al doctor Juan Domingo Farnós Miró, de la Fundación Telefónica, estableciendo un enlace desde Madrid. Doctor, encantado de tenerlos aquí con nosotros. Bien, sin más preámbulos, quisiera presentar en primer término a la doctora Judith Zubieta García, quien es doctora en sistemas por la Universidad de Pensilvania. Es investigadora titular B del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y actualmente se desempeña como coordinadora de Universidad Abierta y Educación a Distancia de nuestra institución. En el periodo 2012-2014 fue designada presidenta del Consejo Directivo del Espacio Común de Educación Superior a Distancia, el ECUESAD, y electa vicepresidenta de la Sociedad Matemática Mexicana. Su labor docente es amplia, incluye programas de licenciatura, maestría y doctorado, niveles en los que imparte cursos y ha dirigido un importante número de tesis. Ella participa en el posgrado en ingeniería, en el campo de sistemas y planeación, lo mismo que en el campo de investigación de operaciones, y también en el posgrado en ciencias de la administración. Ha publicado numerosos artículos de investigación, capítulos en libros y artículos de divulgación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, donde dirigió durante 14 años el Verano de la Investigación Científica, programa orientado a promover la ciencia y la carrera académica entre estudiantes de pregrado. Doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Linda Osorio y al director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán por invitarme a participar en esta mesa. Es un honor compartir mesa con una persona como el doctor Francisco Cervantes, además de la maestra Osorio, los dos con una larga trayectoria universitaria y los dos con un compromiso indeclinable con la educación. Yo no traigo PowerPoint, pues porque no se me ocurrió que tuviera que traer PowerPoint, pero entonces quiero compartir con ustedes cuál es un poco la
la visión que yo en lo particular tengo sobre la manera en la que las tecnologías han ido, además de invadiendo nuestra vida, también invadiendo los espacios educativos. Y para ello voy a empezar por contarles la historia de por qué la Universidad Nacional Autónoma de México, esta que es su casa de estudios, decidió embarcarse en la aventura, porque en realidad en un principio era como, pues vamos a ver cómo nos va y si realmente podemos responder al reto de incursionar en nuevas modalidades educativas. Entonces, nuestro rector, a principios de los años 70, yo estoy segura de que muchos de ustedes, si no es que la enorme mayoría de ustedes no habían nacido entonces, para que ustedes se den cuenta de la antigüedad y de la madurez que estos nuevos modelos educativos tienen con nosotros. A principios de los años 70, el rector Pablo González Casanova, un gran científico social, un gran pensador, un filósofo, me parece, un gran sociólogo de nuestros tiempos, investigador emérito de nuestra universidad, era entonces el rector. Entonces, bueno, nuestro rector pensó que como venía producto de largos años, muchas décadas de altas tasas de crecimiento de la población, habíamos nacido muchos jóvenes en los 50 y en los 60. En la literatura ustedes van a encontrar que a eso se le llama el baby boom, y así lo asumimos también en México, aunque sea una expresión que refiere fundamentalmente a los Estados Unidos. Entonces, esos que nacimos en los 50 y en los 60, que nuestro país tenía políticas pues, de franco apoyo a la natalidad, no habían hecho suficiente futurología, me parece, pues llegamos a la universidad y la universidad no estaba preparada, la universidad como institución, ¿no? La educación superior. La educación superior no estaba preparada para recibir tal número, tal volumen de estudiantes que estábamos demandando educación superior. Entonces, muchos se empezaron a quedar fuera. Yo, por suerte, siempre tuve la suerte, la ventaja de poder continuar mis estudios, pero muchos se quedaron afuera. Ustedes a lo mejor piensan que estos movimientos que de repente vemos en la prensa, que vemos en la televisión, que escuchamos incluso de gente cercana a nosotros, de movimientos de rechazados, de personas que se quedan fuera, excluidos de la educación superior, como ellos se dicen, no es nuevo. Empezó a partir de la masificación de la educación. Entonces, don Pablo González Casanova decidió que valdría la pena hacer un esfuerzo por democratizar la educación superior. Y entonces se le ocurrió que podíamos empezar a incursionar en lo que se llamó Sistema de Universidad Abierta, el SUA. ¿Cuántos de las personas que estamos aquí en el auditorio han oído hablar del SUA? ¡Ah, qué bien! ¡Qué padre! Muchas gracias. Bueno, pues fíjense ustedes que el SUA fue fundado en 1972. Entonces, pues de 72 a la fecha ya nevó, tembló, llovió, todo, ¿no? Tenemos una experiencia enorme en esta modalidad, digamos, semipresencial, que es la antesala de la llegada de las tecnologías. En el 72 la tecnología que utilizábamos era la del GIS y el borrador. Empezaban a haber algunas calculadoras, pero la mayoría de los maestros no nos dejaban entrar al salón con calculadoras. Luego salieron unas calculadoras que eran más sofisticadas porque ya sacaban exponenciales, ya sacaban funciones logarítmicas, uno podía calcular la raíz quinta de, qué sé yo, cualquier número. Ayudaban mucho en verdad, los logaritmos, en fin. Pero había maestros que no les gustaba que uno los llevara al salón de clases.
Y uno se sentía muy frustrado porque uno pensaba, bueno, pues si yo sé el fundamento de esto, ¿por qué no voy a poder meter una calculadora a un examen o a mi salón de clase? Si lo importante en realidad es el procedimiento, que yo entienda los conceptos, en fin. Bueno, pues esa distancia que surgió, digamos, con estos pequeños avances de la tecnología, que empezaban a asomarse al salón de clases, pues esas distancias, a mi parecer, se han ido incrementando hoy en día. Porque hoy en día el grueso de nuestros estudiantes traen algo, algún gadget, algún cacharrito, alguna cosa de tecnología, la traen en la mano, en la bolsa, aquí, en la camisa, muy mal hecho, dicho sea de paso, todos. A ver, ¿quién no trae algo tecnológico ahorita consigo en este auditorio? ¿Ven? ¡Qué bárbaro! Y entonces, esa inquietud del doctor Pablo González Casanova, pues se tuvo que ir transformando conforme también se iban transformando las tecnologías y conforme avanzábamos en la experiencia y en el aprendizaje como institución de este nuevo modelo educativo. Y de repente llegaron los 90, bueno, desde antes, desde los 80, seguramente el doctor Cervantes me puede corregir, desde los 80 empezamos con ARPANET y esas cosas, ¿no? Pero las computadoras eran unos aparatos gigantescos que estaban en cuartos cerrados bajo triple llave, llenos de foquitos, con aire acondicionado, con un montón de cuidados y una cosa tremenda. Teníamos muy pocos acceso a la computadora y en realidad, bueno, yo nunca lo tuve. A mí lo más que me permitían estar era como a 50 pasos de una computadora donde había una ventanita que recibía mis cajas de tarjetas perforadas con las que yo esperaba darle instrucciones a la computadora para que la computadora me hiciera el favor de multiplicar 2 matrices, pues de 2 por 2 cada una, digamos. Entonces, eso era lo más cerca que llegábamos al cómputo. Empezaba en los 70s a ver teletipos, pero jamás en los 70, yo estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM, jamás se nos ocurrió que yo iba a traer 2 teléfonos celulares en mi bolsa que tienen, además de cámara fotográfica, conexión a internet, que no solo me permiten hablar, sino ustedes me van a decir todo lo que saben hacer los teléfonos celulares hoy en día. Y aparte, una cosita de este tamaño que pesa menos que mi cuaderno escribe, sin afán de hacerle promoción a ninguna campaña, ¿no? Pesa menos, cuesta más desde luego, pero pesa menos esto al cuaderno escribe. Y resulta que no solamente tomo notas aquí, sino también traigo una calculadora a la que no me dejaban meter al salón de clase mis maestros de prepa, y también tengo una manera de comunicarme con todos ustedes, pero con todos ustedes y todos los demás alrededor del mundo. Entonces, ¿qué hacíamos en la UNAM ignorando que cada vez con mayor frecuencia nuestros estudiantes traían algo para comunicarse, algo en muchas ocasiones para jugar, algo para oír música, algo para distraerse? Entonces, pues a mí me parece que esta es una historia de éxito y yo creo que de finales felices, porque la universidad entonces decidió transformar ese SUA, el Sistema Universidad Abierta, en SUAYED. Y entonces incorporar la educación a distancia y aprovechar que todos ustedes les encanta estar colgados a esto, no lo sueltan, van manejando y van con el condenado teléfono en la mano, van a donde va, no sé si al baño, pero a donde vayan, llevan sus cacharros, a todos lados los llevan sus cacharros, y resulta que a una universidad como a la nuestra nos interesa que nuestros estudiantes aprendan.
Entonces, ¿qué tal si nos poníamos el reto de que ustedes aprendieran a utilizar todos esos cacharritos para aprender? Y ese fue el gran reto, y es un reto que encabezó el doctor Francisco Cervantes, justamente aquí presente, rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México, cuando era funcionario de la UNAM, alto funcionario de la UNAM, coordinador de Universidad Abierta. En su gestión empezaron a ofrecerse licenciaturas en la modalidad de distancia, pero más que aumentar la oferta educativa que tenía nuestra universidad, en realidad el doctor Cervantes inició un ejercicio pues muy lindo, muy novedoso, que era ¿cómo le hacemos para que la brecha generacional, que cada vez se amplía más entre maestros y alumnos, porque ustedes, los estudiantes, siguen entrando jóvenes a nuestras aulas y nosotros los maestros los recibimos cada vez más viejitos? Entonces, igual de jóvenes, me corrige la maestra Osorio y tiene razón, jóvenes de espíritu. Pero bueno, ¿cómo le hacíamos para hacer que entonces esta brecha que se ha ido ampliando pudiera reducirse? Y una manera era justamente encontrar el idioma en el que nos podíamos comunicar. Y el idioma es usando esto. Entonces, desarrollando recursos educativos digitales, fomentando el trabajo en línea, creando comunidades de aprendizaje en donde todo el mundo colabora, tratando de comunicarnos con fines de aprender, tratando de aprender a aprender. Y entonces ahí surgieron muchísimos diplomados, una oferta educativa muy grande de carácter formal. La UNAM tiene, como ustedes saben, un bachillerato a distancia, tiene 20 licenciaturas a distancia, tiene posgrados, también tiene muchos diplomados. Y conforme han seguido avanzando las tecnologías, hemos seguido incursionando en nuevos horizontes, en nuevos terrenos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de MOOC? Los MOOC. ¿Algunos? Muchas gracias. Pues MOOC son siglas, la M de masivo. Massive es una sigla de una estructura en inglés. La M es de masivo, la O es de open abierto, ¿no? Otra O es de online, en línea, y la C es de cursos masivos, abiertos en línea. Eso quiere decir en español los MOOC. Y si ustedes no se han metido nunca a ver qué cosa quiere decir eso del MOOC y qué es eso de un MOOC, yo les invito a que lo hagan. Del verbo googlear, googleen M-O-O-C en cualquier dispositivo que tenga conexión con internet, que tenga conectividad, y van a encontrar ustedes un montón de cursos y algunos de ellos les van a parecer muy interesantes. Yo quiero invitarlos de la manera más formal a que tomen uno. Son abiertos, son gratuitos, son en línea, hay temáticas muy diversas. La mayoría de los MOOC que se van a encontrar están en inglés, pero México ha iniciado una campaña muy fuerte de incrementar nuestra presencia en ese tipo de plataformas. Hay una plataforma que se llama Coursera. Ahí la UNAM firmó un convenio con Coursera. Tenemos varios cursos masivos en español, diseñados por personal académico de la UNAM. Hay otra plataforma que se llama México X, que que pidió la licencia, compró la licencia a la Secretaría de Educación Pública, y entonces ahí hay nuevos cursos masivos muy interesantes, muy lindos. Hay uno, por ejemplo, de lectura y redacción, y yo estoy segura de que muchos de ustedes han de tener algunos problemillas, no se hagan con la lectura y con la redacción. Tómenlo, son cursos que tienen una duración de más o menos 5, 6, 7 semanas. Son cursos que ustedes deciden a qué paso quieren ir. Son cursos que tienen muchos videos. Entonces, pues es interesante.
y tienen muchas actividades en los que van ustedes a estar recibiendo retroalimentación de otros alumnos de cualquier lugar del mundo que van a estar tomándolo al mismo paso, y también, desde luego, de las personas que fungen como asesores que van a ir monitoreando su trabajo en línea. Entonces, este movimiento de los MOOC es un movimiento que todavía no acabamos de conocer cuáles son los alcances y cuáles van a ser sus impactos, si los van a tener en la educación formal, en particular en la educación superior. Hay cursos que se han ofrecido por las grandes universidades norteamericanas, Harvard, MIT, Stanford, que han tenido más de 150,000 estudiantes. 150,000 estudiantes en un curso. Ustedes dirán, no, pues eso es el puro chacoteo, ¿no? Yo me meto y capaz que en una de esas paso la asignatura. Bueno, pues se trata de que todavía tenemos que vencer pues muchos retos que tenemos, y hay muy pocas universidades hoy en día que acepten los créditos o el trabajo que uno puede realizar en un MOOC como créditos para la consecución de un grado o de un título de licenciatura. Sin embargo, lo que sí están resolviendo estos cursos son las inquietudes de corto plazo que nosotros tenemos que atender, sobre todo si tenemos un trabajo y de repente se nos presenta un reto en un área que no dominamos y que podemos empezar a medio entender con un curso de esta naturaleza. Entonces, en un afán, digamos, de actualización, de conocer un poquito sobre un tema o a lo mejor de profundizar un poco más en otro, los MOOC nos pueden ayudar a eso sin necesidad de acudir a un aula, sin necesidad de someternos a un proceso tortuoso, porque en ocasiones es tortuoso, de inscripción, y entonces eso nos puede llevar en realidad pues a mundos inesperados, a conocimientos que seguramente nos van a ser útiles, porque yo voy a decidir en qué curso me voy a meter yo. Y yo voy a decidir el grado de compromiso que yo voy a asumir con ese determinado curso. Entonces, en realidad, cada vez vamos teniendo los cursos, los objetos de aprendizaje, todos los recursos educativos que tenemos hoy en día en la web. Tenemos videos. Ustedes métanse a YouTube, y en YouTube no solamente está Miley Cyrus, ¿no? Ni Lady Gaga. O sea, en YouTube encontramos un montón de videos fantásticos, tanto para el que le gusta la matemática, como el que le encanta la música, como el que quiere conocer algo de mecánica o quiere entender algo de la historia del país que quieran o de la humanidad. Entonces, tenemos cada vez más recursos a nuestro alcance y muchas veces lo que nos falta es tiempo. Pero yo considero que si ustedes se van asomando, eso también les va a ir ayudando a perfilar su futuro. La decisión de una licenciatura hoy en día, simplemente considerando la oferta educativa de la UNAM, que tenemos 113 o 14 ya, no sé si 113 o 114 licenciaturas que ofrece nuestra universidad, esa decisión es súper difícil. Ustedes, si están aquí en esta facultad, ya la tomaron. Pues les cuento que la que va a seguir después es la de ¿en dónde puedo trabajar? ¿O qué puedo seguir estudiando si les interesa un posgrado? Este tipo de recursos educativos, este tipo de servicios, digamos, que nuestras universidades públicas ponen al alcance de todos ustedes de manera gratuita, puede ser un recurso invaluable en la definición de lo que puede ser su futuro. Yo los invito a que se experimenten, a que se asomen, a que se dejen conquistar por estos nuevos recursos que tenemos a la mano para nuestra formación, y que también que se dejen tentar por el riesgo de aprender cada vez más. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la doctora Judith Zubieta. En verdad, todos estos antecedentes que nos ha comentado son muy importantes para saber cómo surgió, cómo ha evolucionado primero el sistema de universidad abierta, posteriormente a distancia, y sobre todo yo destaco este entusiasmo que ella tiene por invitar a las generaciones que sin duda nacieron ya dentro de esta cultura de la información, ¿verdad?, pero que es necesario seguir apuntalando. Bien, vamos a dar pauta ahora a través de la conexión que tenemos con Madrid, allá con el doctor Juan Domingo Farnós Miró. Él es profesor de Educación General Básica, posteriormente licenciado en Geografía y licenciado en Historia, profesor especialista en catalán y en psicopedagogía. Tiene el máster en liderajes y en dinámica de grupos, es doctor en e-learning. En los últimos meses ha sido propuesto por la UNESCO como doctor honoris causa, como personaje emergente en su ayuda a la humanidad. El doctor Farnós está considerado como un investigador, comunicador y divulgador de Learning and Technologies, e-learning, mobile learning, educación, tecnologías de información y comunicación, también como evangelizador de la Web 2.0 y muy conocido en el mundo de la red por sus trabajos acerca de aprendizajes abiertos, inclusivos y ubicuos. Ha participado como conferenciante en casi todas las ciudades importantes de España, especialmente por medio de la Fundación Telefónica en Madrid, el País Vasco, en Barcelona, entre otras. Destacan, por ejemplo, las conferencias en el Bilbao Summit con Tim Berners-Lee en 2011 y el debate que sostuvo en Venezuela con Stephen Downes en una transmisión de TV a nivel estatal para toda Latinoamérica. Como conferenciante presencial, ha estado en muchos países latinoamericanos, en universidades de Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil y hoy, afortunadamente, tenemos el privilegio de que nos comparta sus puntos de vista desde Madrid, España, aprovechando precisamente estas tecnologías de conectividad. Doctor, encantados de tenerlo con nosotros, le cedemos la palabra. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme a las jornadas de Suayet, a los componentes de la mesa, a los miembros que me han precedido, a los alumnos especialmente, que son mi debilidad, y a todos ustedes. Bueno, no voy a hacer una conferencia al uso, sino lo que voy a intentar es que los estudiantes que estén ante nosotros salgan de aquí haciéndose algunas preguntas, no obteniendo respuestas. Voy a comentar en líneas maestras la educación abierta y a distancia que realiza en el mundo, pero lo vamos a hacer bajo una versión crítica, aportando posibles soluciones alternativas, que es en mi trabajo, no recordar el pasado, sino buscar aportar soluciones, ¿no? Me ha gustado mucho la intervención de la doctora Judith. Recordarles a ustedes que, bueno, decirles que yo no estoy en Madrid, sino en Cataluña. Soy catalán, se me notará por el acento, o sea, de la parte de Barcelona. Y bueno, estoy muy encantado de estar con ustedes en México. También estuve en Acapulco, en la Universidad de Guerrero, diseñando también la Universidad Virtual de Guerrero. Por tanto, ya tengo un poco de experiencia en el diseño de universidades. Bueno, sin más, entramos. Hablaré un poco. Luego preferiría que mi turno fuera importante en el torno de las preguntas. Pero bueno, voy a hacer una pregunta a los estudiantes para que se lo piensen y luego lo debatimos entre todos. Les voy a hablar de una danza de la pedagogía y la tecnología en la educación superior. Esta metáfora la estableció Terry Anderson en el año 2005 y venía a decir que la tecnología marca el ritmo y el movimiento de las cosas, y la pedagogía, bueno, la tecnología marca el ritmo y el momento, y la pedagogía los movimientos. Con todo ello, los estudiantes pueden ajustar su danza, adaptarse a un nuevo flujo, a un nuevo ritmo de las cosas que aprenden, de las cosas que hacen, ¿no? Yo a eso lo llamo, por dar una pista, yo lo llamo un tempo. Bueno, después de aclarado eso, para que la gente piense,
decirles que la educación abierta y learning, como yo me gusta hablar, en Europa y en Estados Unidos, bueno, en el mundo en general, está pasando aún por una época que muchos creen que está muy desarrollada, pero realmente no lo está. Lo que pasa es que han surgido muchas iniciativas que están haciendo que de alguna manera la gente se empodere de ello y pueda realizarlo con total éxito, ¿no? En muchas conferencias que hago, claro, hablamos de, sobre todo me llaman para hablar de e-learning, de lo que sucede con mobile learning, pero me gustaría decirles que últimamente estamos hablando ya de algoritmos en educación a distancia, en e-learning y en educación abierta. Estamos hablando también de la relación entre lo virtual y lo real con espacios cuánticos. Todo eso es el movimiento que se está desarrollando, que quieren desarrollar en todo el mundo, pero eso ha surgido a partir de los MOOCs. Stephen Downes y George Siemens sacan especialmente los MOOCs para que de alguna manera las personas, más que contenidos y más que fijarse también en las tecnologías, lo que establezcan sean relaciones interpersonales con las tecnologías y con las demás personas, ¿no? Naturalmente aparecen, como ha dicho Judith, la doctora Judith, aparecen luego bueno, universidades como la MIT, Harvard. Yo hice un informe para Harvard de eso, que hicieron MOOCs. Yo participé en un MOOC como profesor, habían 100.000 estudiantes, pero al final de los MOOCs, a corto plazo la gente se matriculaba, se apuntaba, desarrollaba el curso. Bueno, mucha gente desertaba del curso, pero se encontraban con un obstáculo. La gente siempre quería un certificado, que dicen ustedes, un título que decimos nosotros. Como dice la doctora Jodí, las universidades no son propensas a dar este título, entonces la mayoría de gente se perdía por el camino, ¿no? O se pierde por el camino. También hablamos también con muchas empresas como Coursera, X, Udacity. Instauraron, por medio de un sistema que yo hablo de la educación abierta, inclusiva y ubicua, en Udacity instauraron los nanodegree, que es lo que también se está haciendo ahora, pero realmente el nanodegree es una especie de aprendizaje corto, tipo MOOC, pero en corto, y asociado siempre a una empresa, o sea, con relación universidad-empresa. De tal manera que al final del periodo de trabajo, esto siempre es por medio de e-learning, claro, al final de este periodo la gente está adaptada a lo que se realiza en la empresa. Bueno, se ha hecho, empezaron muy bien, habían muchos alumnos, habían muchos trabajadores, hubo una conexión entre ellos, pero a medio largo plazo también fracasó porque los aprendices también aprendían lo que era el trabajo, pero tampoco podían tener un reconocimiento oficial sobre ello. Entonces aquí ocurre que en la mayor parte del mundo se están buscando soluciones que sea una especie de, en Cataluña lo llamamos un remix, un mashup de todo, para que de alguna manera las universidades puedan tener apoyos o gente que venga de fuera y que entre en las universidades. Que esto es el problema verdadero de la universidad. Mirad, yo he escrito mucho sobre que la universidad está dejando de ser la escuela de la sociedad, y eso lo digo en general, tanto presencial como por medio de online, la universidad. Está llegando un momento que la gente, por muchos problemas de crisis económica, de crisis de sostenibilidad, muchos abandonan la universidad o no entran en la universidad. Entonces se tiene que buscar una alternativa a eso, no una alternativa a la universidad, sino que la universidad quizás siempre exista, pero con otras funciones. Entonces, e-learning, lo que es e-learning y lo que es la educación abierta, sí que entrará de lleno en lo que quiere la sociedad. El problema que tenemos ahora, para aclararnos, es que la universidad va por un lado, la sociedad va por otro, y no tenemos nada que haya un puente en medio.
Entonces los investigadores lo que estamos haciendo es buscar estas alternativas y hemos encontrado varias. Una es lo que decía la presentadora, que es la educación abierta, inclusiva y ubicua, pero dándole unirla a un tema que se llama Learning is the Work, que sacó un canadiense que se llama Harold Hartz, en el cual utilizaba términos de consultoría, de asesoramiento, de marketing, de economía, yo también soy economista, que de alguna manera uniera estas cosas, ¿no? Y lo que hemos hecho los investigadores, bueno, en este caso lo he hecho yo personalmente, es trazar una línea de investigación que una la educación, sobre todo, y learning, pero aunque sea presencial, de tal manera que lo una con el mundo del trabajo. No que la universidad y la empresa colaboren entre ellos, sino que se pueda aprender desde el trabajo, o sea, que trabajo y aprendizaje sean lo mismo, no que estén relacionados, que sean lo mismo. De esta manera, todas las personas de la sociedad pueden llegar al mundo del aprendizaje. Ahora cada vez hay más separación entre lo que es aprendices de la universidad y aprendices del mundo del trabajo. Cada día la sociedad va marcando unos ritmos muy diferentes de lo que eran las épocas anteriores. Por lo tanto, el nuevo paradigma que está saliendo, que estamos buscando, no tiene nada que ver con lo que se hacía en el siglo XX, por ejemplo. Por tanto, es un paradigma diferente que no tenemos que buscar relaciones porque a lo mejor la universidad hacía esto o hacía aquello, no. Por tanto, mirando lo que es e-learning, puede ser una alternativa muy, muy importante para el desarrollo de las personas, tanto en su formación de aprendizajes como en su formación también en el mundo del trabajo. Eso lo hemos llamado, hay un estudio que lo hemos llamado Educación Disruptiva, Learning is the Work, en el cual estamos haciendo por medio de la Fundación Telefónica un trabajo serio de investigación, ellos lo patrocinan, que lo vamos a presentar en varias ciudades del mundo, en el cual se unirá todas estas cosas y vamos a diseñar unos nuevos espacios que serán físicos, serán virtuales. Los virtuales serán una especie, lo que se llaman los no lugares, que escribió un Marco G., que son lugares no tan controlados, como puede ser Internet, como puede ser una biblioteca, como puede ser tu casa, de tal manera que, como vemos, e-learning será básico, pero con un desarrollo y unas formas muy diferentes, y aquí entra la educación abierta. Vamos a terminar con los entornos cerrados de e-learning, vamos a enterrar los LMS, en España solemos llamar EREAs, para dedicarnos ya totalmente a lo que son espacios abiertos. Estos espacios abiertos, les voy a decir que de alguna manera el responsable de estos espacios abiertos, el protagonista, debe ser el aprendiz. De tal manera que incluso les voy a dar como un titular, la educación abierta de alguna manera pertenece al aprendiz. No pertenece ni a la universidad, ni al sistema, ni a nadie, sino que al aprendiz. El aprendiz marca los tempos, marca lo que quiere, marca cuando lo quiere hacer, marca dónde quiere hacerlo. Eso es algo tan diferente a lo anterior, es completamente nuevo. Si disruptir es romper con lo anterior, nosotros no rompemos con nada, sino que creamos algo nuevo, creamos un nuevo paradigma. Por tanto, todos estos estudios están configurando, como hablábamos con Stephen Downes en Caracas, que lo que está hecho, podamos utilizar alguna cosa. Por ejemplo, en los MOOCs, podamos utilizar el tema de las sinergias neurólogas del cerebro, que preconizaba George Siemens, y utilicemos también las relaciones, las conexiones entre personas que predecía y que quería Stephen Downes. Esto lo podemos utilizar, pero de manera siempre personalizada, entendiendo que las personas son las que deciden lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Eso lo denominamos excelencia personalizada, para llegar con este valor diferenciado a la sociedad, aportando un valor que hasta ahora no tenían.
los diferentes estudios, los diferentes másters, los diferentes doctorados, que todos se basaban en un sistema estandarizado y uniformizado. A partir de aquí va a ser como una especie de comer a la carta. ¿Se puede hacer? Claro, se puede hacer por medio de la ayuda de la inteligencia artificial, si no es imposible. Por medio de la inteligencia artificial utilizaremos los algoritmos de tal manera que una parte del aprendizaje esté automatizado, pero automatizado no como un estándar, sino acoplado a lo que cada persona tiene, quiere y es. Cada algoritmo, lo que será una aplicación, que la tendremos en un móvil, en un celular, en un smartphone, o en una tableta, o en una tablet, o donde sea, ¿no? Será para nosotros y nosotros registrará la llegada de los datos cuando llega a nuestro cerebro. El cerebro aprende de dos maneras, una de manera intuitiva, que eso hay mucha gente que aprende más de manera intuitiva, y otra de manera personalizada. La personalizada llega a hablar, para que me entiendan, sobre la gestión del conocimiento, la gestión que tú haces de tu conocimiento, el entorno personal de aprendizaje propio que tú tienes y el entorno social de aprendizaje, sería lo que llamamos PLE y PLN. Y la gestión del conocimiento le llamamos PK. Todas estas cosas juntas, junto con la automatización de los datos, nos llevará a una retroalimentación que hablaba la doctora Judith, pero esta retroalimentación también será personalizada, que nos derive hacia diferentes lugares, a diferentes espacios, que nosotros podremos elegir en cada momento. Cuando elijamos esto, llegaremos a un aprendizaje y a un trabajo y un aprendizaje que de alguna manera serán propios. Las empresas, las universidades nos ayudarán a ello. De tal manera que vamos a cambiar los roles que hay, que han existido todos siempre, de tal manera que el sistema y los docentes pasen a ser no solo ya facilitadores de los aprendices, sino que les vayan a orientar, a guiar, sino que solamente les acompañen en los procesos de aprendizaje. Por tanto, la formación inicial que hacen ustedes, en la UNAM, en la CATLAN, sea para que los docentes se formen en eso, para hacer de acompañantes. ¿Será un rol menos importante? No, será un rol más importante porque tendrán que entender no solo los aspectos técnicos de los algoritmos, sino a cada persona, cómo es, cómo quiere hacer las cosas. Pero siempre el aprendiz marcará el tema de lo que quiere hacer, cómo, dónde y cuándo. Lo marcará él. Nosotros no podemos utilizar eso. De esta manera se conseguirá que toda la sociedad llegue a las tecnologías, que toda la sociedad llegue a los aprendizajes y que haya una inclusión social y digital completa. Vamos a hablar de inclusión social porque la persona que no pueda acceder a la universidad, como hablaba la doctora, desde un sitio determinado, puede acceder por medio de e-learning, pero claro, como se forma la educación, la formación, se lo hace él o ella, siempre tendrá la ayuda, el acompañamiento de un docente, de dos, de los que sea, ¿no? Del empresario, del capataz, de quien sea. Tendrá una multi-ayuda, mucho más que ahora. Por tanto, el futuro, que yo les voy a hablar de futuro, como les he dicho, les hablo de futuro, va en esta dirección. No va tanto en encerrarnos, yo le llamo a veces escrito sobre la universidad enlatada, cerrada. La universidad va a dejar de ser cerrada o no va a ser. O sea, es así o no va a ser. Por tanto, el futuro debe buscarse en estos términos. También nos servirá para una sostenibilidad económica, porque de esta manera el aprendizaje, el trabajo son mucho más económicos que lo que es ahora, que mucha gente no puede estudiar, no puede aprender, porque no puede pagarse simplemente lo que quiere estudiar, ¿no? Entonces logramos esta dualidad que va mejor. Eso es el nuevo paradigma. Luego, claro, hay más cosas. Si estamos en todo el mundo está hablando estamos hablando y trabajando sobre la educación informal, que la trajo a colación Jay Cross. Los aprendizajes invisibles, que también Cristóbal Cobo de Chile lo sacó. Bueno, hay diferentes cosas, pero quería decirles que en lo que se habla menos, los de e-learning hablamos menos de la educación. Ayer también me gusta hablar mucho sobre lo que es el Open Access, sobre el Open Source, el Open Data, el Open ES. Es decir,
tenemos a nuestro alcance muchas cosas en que el aprendiz puede marcar el ritmo de todo eso. Ya no serán importantes o tan importantes los recursos educativos abiertos, los objetos de aprendizaje, los contenidos de aprendizaje, sino serán importantes cuando el aprendiz quiera. Como pueden ver, la función de la universidad es muy importante, pero no con los roles que ejecutan ahora, de tal manera que las jerarquías, el modo que están entendidas las universidades y están diseñadas las universidades totalmente en jerarquías, van a desaparecer y van a formarse en temas de manera redárquica. La de redárquica quiere decir de manera horizontal. Horizontal de tal manera que, como les he dicho, cambian los papeles, pero aparece más transparencia y más confianza entre todos los miembros. De tal manera que vamos a cambiar los términos derechos y obligaciones, que son del siglo pasado, los vamos a cambiar por responsabilidad y compromiso. Las palabras clave del siglo XXI son responsabilidad y compromiso. Para que el aprendiz sea el responsable de lo que hace o sea el protagonista de lo que hace, tiene que ser responsable, pero también tiene que tener un compromiso. Sin el compromiso no sirve de nada hacer todo eso, ¿no? Por tanto, estamos en este tipo de investigaciones que están llegando a la parte más cuántica, que es la relación pormenorizada de la relación que existe entre lo virtual y lo real o lo físico. Perdón, lo físico, no lo real, porque lo real es las dos cosas. De esta manera, estamos buscando las maneras de establecer que la gente entienda que puede haber esta relación tanto a nivel normal de la sociedad como a nivel de aprendizajes. Y esto nos funcionará para lo que viene dentro de 5 o 10 años, que es que podremos aprender todos con cualquier tipo de artilugio, no solo que lo llevemos encima, no hablo de eso, sino cualquier tipo de artilugio, por ejemplo, una nevera, una televisión, podrán estar conectadas a Internet en cualquier lugar. De esta manera que todos podremos aprender cuando queramos y en donde queramos, aunque estemos en Alaska o estemos en Barcelona o estemos en México. Por tanto, lo que viene es eso, es un empoderamiento total de la sociedad, de las tecnologías de la información y la comunicación, de Internet, sobre todo de la inteligencia artificial, que es va a ser el gran líder de los próximos años. Y de esta manera van a ver cómo en un tiempo las personas, como la doctora Judith nos decía, que no tenían acceso a una laptop, van a tener acceso a todo, pero también van a tener acceso a aprender lo que quieran, en el momento que quieran y de la manera que ellos quieran, y bajo su excelencia personalizada, no la de los demás. Para aportar un mayor valor, lo lógico es que tú aportes en aquello que tú eres mejor. Por tanto, se va a poder desarrollar en aquello que tú eres mejor. El tema queda pendiente, que estamos en ello también, el tema de las titulaciones, si van a ser necesarias o no. Lo que está claro es que el mismo tipo de titulaciones que hay ahora, certificados que hay ahora, de la misma manera que se están dando, que se están solicitando o que se están exigiendo, no va a ser así. Eso seguro. Por tanto, el tema de financiación de las universidades también es un tema a estudiar, que en los próximos años van a salir investigaciones al respecto, pero van a haber muchos cambios, en los cuales podemos decir que los pioneros de esos cambios vamos a ser la gente del e-learning, de los aprendizajes abiertos, de las universidades abiertas como ustedes. Y bueno, he hecho un poco un extracto de todo como está, pero claro, hay muchas cosas más y podríamos profundizar más, ¿no? Pero dejo pendiente también la metáfora que he hecho al principio para que los estudiantes luego las puedan responder. Por tanto, muchas gracias y bueno, ha sido un placer hablar, aunque sea a distancia, hablar con ustedes. No he podido tocarles, pero de alguna manera sí, que es lo que nos gusta a todos, ¿no? Espero algún día conocerles personalmente y poder departir con ustedes. Supongo que algún día vendré a la UNAM, seguro, y entonces podríamos hablar, vernos y hablar de nuestras investigaciones y de nuestras cosas. Muchas gracias a todos.
Creo que lo que usted ha planteado sobre la importancia de los apoyos que necesitan las universidades para cerrar esa brecha que existe entre los centros educativos y la sociedad y el mundo de trabajo, nos plantea retos bien importantes, cuestiones pendientes, como usted lo ha señalado, para que toda la sociedad acceda a ese aprendizaje, tanto en la formación académica como en el mundo laboral y vida cotidiana. Como usted señaló, con un aprendizaje propio, con una incursión global, completa, hacia una apertura, pero sí, solo sí, con responsabilidad y compromiso. Muchísimas gracias, doctor, y por supuesto los saludamos desde México a Cataluña. Ahora vamos a dar pauta a la tercera intervención al doctor Francisco Cervantes Pérez. El doctor Cervantes obtuvo el título de ingeniero mecánico electricista en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la especialidad en sistemas eléctricos y electrónicos. Realizó sus estudios de maestría en la División de Estudios de Posgrado en la misma facultad, con especialidad en electrónica digital y microprocesadores. Posteriormente, realizó su doctorado en la Universidad de Massachusetts en el campo de las ciencias de la computación y de la información. Entre sus logros académicos más importantes, cabe destacar que actualmente es investigador nacional nivel 2 y es actual presidente de la Academia Mexicana de Informática. La trayectoria académica del doctor Cervantes arranca en 1977 en la UNAM, en el Instituto de Biología, en la Facultad de Ingeniería y en el Laboratorio de Bioingeniería del Instituto de Fisiología Celular. Colaboró en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México y en el Departamento de Ciencias de la Computación y de la Información de la Universidad de Massachusetts, así como en el área de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM. En 1995 fue nombrado director de la Maestría en Tecnologías de Información y Administración del Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde además también fue profesor. En junio de 2004 se incorporó como coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y desde abril de 2013 es rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias, maestra Osorio. La verdad es un enorme placer compartir la mesa con dos amigas y colegas de tanto tiempo. Y además con un colega que tenemos intereses comunes muy marcados y lo van a ver en lo que yo les voy a platicar, con la pequeña diferencia de que el doctor Fornós está platicando de lo que va a pasar y yo les voy a platicar de lo que ya estamos haciendo en México, primero desde la UNAM y ahora desde la Universidad Abierta y a Distancia de México. La verdad es que cuando me invitaron pensé que era como un coloquio para colegas, entonces hice una presentación que voy a tratar de hacerle como le hacía Memín Pinguín en la revista esta de los cómics, presenta en el pizarrón una cosa y dice otra, entonces a ver si tiene sentido. Además veo que muchos de los estudiantes, yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes vinieron por su voluntad? ¿Y a cuántos de ustedes los trajeron los maestros para a fuerza? Suena la chicharra y sale un grupo y entra otro grupo. Entonces, voy a tratar de hablar de cosas que yo creo que a ustedes les interesa, porque ustedes dentro de poco tiempo les va a tocar hacerse cargo de lo que pasa en este país. Y entonces van a tener que hacer todo lo que nosotros estamos haciendo. O sea, en algún tiempo nosotros estuvimos del otro lado y aprendimos de nuestros mayores qué estaban haciendo para ver qué es lo que nos iba a tocar hacer a nosotros cuando saliéramos de la universidad. Entonces, el tema de la mesa era hablar sobre la situación actual y las perspectivas de lo que es la educación abierta y a distancia. Miren, lo primero es que el escenario que tenemos en educación
hace que ustedes sean un grupo muy privilegiado. ¿Sí? La UNAM, con los datos que hablaba la doctora Zubieta, desde la mitad del siglo pasado, vio la necesidad de buscar esquemas diferentes al presencial para poder atender a más mexicanos, porque la parte física se estaba volviendo insuficiente. Yo les puedo dar un dato. Cuando la UNAM en 1910 la hace en la Universidad Nacional de México, la oferta en educación superior, la UNAM representaba solamente el 90% de la educación en todo el país. En los años en los que la doctora Zubieta mencionaba que estudiamos nosotros después de las épocas de las guerras, la oferta de la UNAM representaba todavía el 60% de la oferta en educación superior en todo el país. Entonces todos teníamos que ir a la UNAM, o todos tratábamos de ir a la UNAM. Bueno, en 2015 la oferta que tiene la UNAM representa solamente el 5.6% de la oferta en educación superior que hay en el país. Y con todo y que tiene muchísimos más estudiantes de los que tuvo en la mitad del siglo pasado o en el principio del siglo pasado, sigue siendo una opción de élite ahora. O sea, ya no todos podemos estudiar en la UNAM. Ya pocos como ustedes logran acceder a esta alma mater que nos pirograba el Puma. Entonces, la situación todavía se va a volver más grave, ¿sí? Por ejemplo, las perspectivas económicas de América Latina dicen que el crecimiento económico va a ser muy lento. O sea, no va a haber más recursos ni más financiamiento para atender a más estudiantes y a construir más universidades, ¿sí? La parte de desarrollo humano está íntimamente ligada a la seguridad ciudadana. O sea, estos problemas de criminalidad, de robos, de asaltos, de seguridad, que no tenemos seguridad de que vayamos a tener acceso a la nutrición. Entonces, todo el tema de seguridad está relacionado con el desarrollo que vamos a tener los humanos en los siguientes años. Entonces, la educación, en todos los estudios que se han hecho, se ve como la única vía que puede transformar no solo a México, sino a todos los países. Entonces, la educación va a seguir siendo el ancla para el desarrollo, no solo económico, sino también para el desarrollo humano. Hay problemas que tenemos que resolver de la forma más inmediata. Yo les voy a platicar de dos, que tienen que ver con el poder atender a más estudiantes en educación superior. La cobertura en México ahorita es del 34.1%. ¿Sí? Se tiene una meta no muy ambiciosa de llegar al 40% en 2018, mientras otros países como Argentina o como España o como Estados Unidos rebasan el 65%. ¿Sí? Si se fijan en la gráfica, con que lleguemos al 40% vamos a seguir en el mismo lugar. Los demás países van a tener más del 40%. Eso significa que de cada 10 estudiantes que estén en posibilidad de ingresar a la universidad, 6 no van a poder hacerlo, porque no hay la capacidad de atenderlo. Tenemos desde hace mucho la parte de instituciones tradicionales con una saturación enorme. Estos son los datos de la UNAM, como pueden ver, en el caso de licenciaturas. En 2000 tenía la UNAM 134,172 estudiantes y ahora tiene más de 200,000. ¿Sí? En realidad, con esos 200,000 estudiantes en licenciatura ya no cabe uno más en los salones. ¿Sí? Entonces tenemos un problema de que precisamente por eso el doctor González Casanova en los años 70 empezó no solo a buscar, sino a instrumentar nuevas formas de atender a más mexicanos. Y por eso el sistema Universidad Abierta surge en esos años, y en el 2004 a la doctora Zubieta y a un servidor nos tocó transformarlo en el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, que a partir del 2004, en un tiempo muy corto, ya nos dijo ella que hay 20 licenciaturas y hay una cantidad enorme de oferta en esta modalidad en educación continua. Entonces, el escenario para la educación, vean los números absolutos son tremendamente grandes. Tenemos 3,880,000 estudiantes en educación superior. Argentina tiene el 68% de cobertura, pero tiene 1 millón de estudiantes. Su población es mucho menor que la nuestra. Entonces, aunque tenemos un número enorme de estudiantes en educación superior,
tenemos una cobertura del 34.1%. Algo que quiero que noten es que ya en la no escolarizada hay casi 500,000 de estudiantes, y eso significa que la educación superior, a lo largo de estos 40 años que cumple las escuelas con sus sistemas de universidad abierta y educación a distancia en la UNAM, ha ido consolidándose a paso lento, pero la aparición de las tecnologías, como las mencionó el doctor Juan Domingo Fornós, permiten visualizar un crecimiento sostenido para los próximos años, ¿sí? Por supuesto que esta oferta no es solamente en una entidad federativa, está en todas las entidades federativas del país. Pueden ver que en el DF es donde hay un mayor número, pero Veracruz tiene un número bastante grande de alumnos en la modalidad abierta y a distancia. Entonces es una modalidad que se va consolidando a lo largo y a lo ancho del país. Tenemos más de 650 instituciones de educación superior que ofrecen programas en esta modalidad, y la gráfica de abajo son todas las instituciones que tienen más de 3,000 estudiantes en estas modalidades. Entonces, si se fijan, el interés de las instituciones no es para una moda, es para poder hacer más de lo que se está haciendo. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto es que si tenemos el 34.1% de cobertura con 3.800.000, quiere decir que hay más de 6,5 millones de personas que tendrían que estar también con la posibilidad de acceder a educación superior. Entonces, el reto para nuestro país en términos de crecer en la oferta y en las modalidades y en las opciones de educación superior es enorme. A nosotros nos toca sentar las bases, a ustedes, muchos de ustedes les va a tocar consolidar toda esa parte. Así que yo creo que, como pueden ver, van a tener trabajo para rato, ¿sí? Otra cosa que van a tener que resolver es la desigualdad en el acceso a la educación superior. Por ejemplo, las instituciones tradicionales tienen presencia en 681 municipios de los 2.457 que hay en todo el país. Eso quiere decir que muchos de los jóvenes de los 1.764 municipios se van a tener que mover a alguna ciudad en donde haya alguna opción de educación superior. Pero la buena noticia es que a través de la modalidad abierta y a distancia podemos llevar la educación superior a donde hace falta, con carreras que sean pertinentes. La Universidad Abierta y a Distancia de México tiene presencia en 1.561 municipios de estos 2.457. Y si le sumáramos a los que llega la UNAM y a los que llega la Universidad de Guadalajara y la Veracruzana, seguro tendríamos una cobertura casi cercana al 100%. Otra cosa que tenemos que resolver es dar acceso a la educación a los grupos marginados, por ejemplo, los de la pobreza. Esta gráfica a mí me gusta mucho porque es muy fácil de entender qué significa pobreza extrema. Es poco ingreso y poco acceso a los servicios, ¿sí? ¿Qué significa estar bien? Significa ganar mucho y tener posibilidades de acceder a todos los servicios sociales, ¿sí? Y conforme uno se va moviendo ahí, uno puede ser pobre, pero tener acceso a servicios, ¿sí? O uno puede ser muy rico y no tener acceso a los servicios. Entonces, tiene una combinación bastante interesante de lo que significa la pobreza. También tenemos que contemplar que ya cada vez hay más mexicanos que tienen algún tipo de discapacidad, y el pensar en que vayan a una instalación física y que puedan seguir al mismo ritmo que los demás la educación se vuelve muy complicado, ¿sí? Bueno, lo que está pasando es que las sociedades normalmente imponen las necesidades o plantean las necesidades para que la educación los pueda resolver o presente soluciones para esos problemas. Bueno, la sociedad actual plantea muchos problemas que todavía no estamos contemplando en las universidades, y creo que la plática del doctor Juan Domingo Fornós nos planteó un escenario de que hacia dónde tenemos que ir
con el reto que nos está poniendo la sociedad en términos de la educación. Tenemos que modificar la forma de organización, de la estructura organizacional de las universidades, y tenemos que también cambiar la estructura funcional de las mismas. La educación para nosotros en México, como él también mencionaba, la vemos como en dos partes que son igualmente importantes. La primera es la formación inicial. Para ustedes la licenciatura es una formación inicial, a diferencia de lo que fue para nosotros en el siglo pasado. En el siglo pasado, a mitad de los años 60, 70, el ingresar a educación superior, a la UNAM, al POLI, a cualquier institución de educación superior, significaba asegurar el futuro. Movilidad social, movilidad económica, muchos beneficios. En la actualidad, la educación de la licenciatura representa el arranque de una formación a lo largo de la vida. En realidad, ustedes van a tener una segunda parte que es la formación permanente, que la van a poder hacer en tres trayectorias. Una, a través de una formación continua, a través de posgrados, especializaciones, maestrías, doctorados, etc. Una, a partir de la educación continua, que significa tener acceso a capacitación y actualización. Incluso los MOOC para mí son una herramienta sensacional para esta parte. Uno puede aprender en tiempos cortos lo que le hace falta para los nuevos proyectos que tiene que enfrentar en su vida profesional. Y la tercera es que el ejercicio profesional también sirve para la actualización permanente. Entonces, en ese sentido, la educación cambia mucho. ¿Sí? Para ustedes ya no va a ser tan fácil como para nosotros, y para los que vienen atrás de ustedes va a ser peor. Por eso estos modelos que planteó el doctor Fornós, me parece que es muy importante que ustedes los contemplen desde ahora, porque ese va a ser la forma en que ustedes van a continuar a partir de los próximos años y hasta el resto de su vida profesional. Ok, algo que me gustaría remarcar es que la educación no es una técnica. O sea, la educación todavía es un arte, ¿sí? Que ahora es una mezcla entre arte y tecnología. Entonces, un docente es un artista, ¿sí? Un estudiante también es un artista, porque tiene que ir amalgamando todo lo que hay a su alrededor para poder aprender lo que le hace falta aprender para ser exitoso en el programa en el que decidió inscribirse, ¿sí? Ahora, esta es la mezcla de arte y tecnología, lo que nos va a permitir contribuir a disminuir la desigualdad en el acceso a estos programas educativos, que además debemos de cuidar, no importa la modalidad, que la calidad de la educación sea de excelencia académica. Y quiero complementar lo que mencionaba la doctora Zubiete y el doctor Fornós en términos de que tenemos que tener una educación inclusiva. Inclusiva significa que le abramos la puerta a la gente para ingresar a programas educativos. Pero hay una parte más importante, que es que no solo basta con que tenga acceso a educación superior, sino que tenemos que asegurar que tenga las condiciones para poder estudiar de manera exitosa. Tiene que ser incluyente. Tenemos que ver si la persona está en algún municipio de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que tenga acceso a equipamiento y a conectividad para poder recibir todo lo que le hace falta para su formación. México desafortunadamente no es como en Europa o en Estados Unidos, en donde casi todas las regiones tienen conectividad y la gente tiene un nivel económico que le permite tener acceso a equipamiento. Nosotros tenemos más de 1000 municipios que están en pobreza o en pobreza extrema, entonces las condiciones son bastante diferentes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y yo creo que aquí empata mucho lo que habló el doctor Fornós, en términos de que este es un trabajo de todos. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver esta parte, es un trabajo que se hace en el área de la educación. Hay muchas disciplinas que trabajan de manera conjunta para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé de manera exitosa. Y de ahí se generan las necesidades a través de la innovación educativa. Se generan nuevos modelos académicos, nuevos modelos educativos, nuevas formas de gestionar el aprendizaje, de la gestión emocional, y todo eso cómo se debe de integrar para que el estudiante sea exitoso en la educación. Del lado derecho está la tecnología, las telecomunicaciones, la informática, la televisión.
toda la convergencia de tecnologías, las nuevas áreas de investigación en ciencias de la computación, como mencionaba el doctor Fornós, la inteligencia artificial, la neurocomputación, todas esas se amalgaman para poder desarrollar nuevas herramientas, nuevas soluciones y nuevos sistemas de servicios para la educación, respondiendo a las necesidades planteadas desde el lado de la educación. Entonces, arriba, a través de la innovación tecnológica, debemos de crear este ciclo de ciclos para poder realmente tener la tecnología apropiada para impulsar el avance en la educación a los niveles que necesitan los países, ¿sí? México tiene que responder a muchas variables. Una de ellas es la diversidad social y académica. El requisito para entrar a educación superior es un certificado de bachillerato o equivalente, ¿sí? En el caso de nosotros, tienen que ser mexicanos. Todo lo que hacemos, la vocación de la Universidad Abierta y a Distancia de México, es dar más educación de calidad para los mexicanos, ¿sí? Tenemos que prepararnos para atender a personas nosotros tenemos alumnos desde los 14 años hasta los 82. Entonces tenemos que poderle dar a cada quien lo que le hace falta. Y además tenemos que estar investigando para las nuevas generaciones. Las generaciones que nacen con acceso a tecnología desde que son bebés van a llegar a la educación con condiciones muy diferentes. Tenemos que trabajar en los modelos educativos. Normalmente los modelos educativos tienen al centro el proceso de enseñanza-aprendizaje. Depende de dónde pongamos el énfasis, es el modelo que podemos identificar. Universidades en ambientes presenciales, el énfasis está en el trabajo del docente. Universidades en ambientes virtuales, el énfasis está en el trabajo del aprendiz. Ya lo mencionó el doctor Fornós, el responsable, el que marca los tiempos, el que tiene que presionar para que avance su aprendizaje es el estudiante. El docente hace un trabajo mucho más intenso, lo hace antes de que empiece el semestre y asesora al estudiante durante el semestre o durante el periodo lectivo y hace la evaluación del trabajo del estudiante para saber si está listo para pasar a la siguiente etapa. Entonces el trabajo del docente además ahora es individuo por individuo. En el salón de clase del presencial es un profesor para 70 y damos una clase para 70, lo mismo para todos, y el que aprendió, aprendió, y el que no, hasta el semestre que entra, ¿sí? Entonces en este podemos hacer que cada quien aprenda a su ritmo y que cada quien aprenda lo que tiene que aprender, y lo podemos ver. En el salón de clase ustedes llegan y no abren la boca y no pasa nada, tienen el beneficio del anonimato. Mientras no hablen, nadie les pregunta, ¿sí? Acá no, acá se nota rápidamente quién no está hablando, quién no está trabajando, y entonces lo tiene uno que empezar a presionar para que trabaje. Entonces son condiciones en donde hay bondades de un lado y de otro, y por eso me parece que el ambiente que aprovecha las ventajas de los dos modelos es el modelo que tenemos que perseguir en el futuro, un modelo que tome estas lo mejor de estos dos mundos. Ahora, esto en realidad lo que significa es que el estudiante está inmerso en un proceso infinito entre evaluación y aprendizaje. O sea, el estudiante aprende para que en la evaluación determine si lo que aprendió sí lo consolidó bien, y si no, se regresa a seguir aprendiendo hasta que la evaluación nos diga que ya está en un nivel en el que puede pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa es de aprendizaje y regresa a la evaluación, y entonces hay un ciclo infinito que tenemos ahí. Ahora, ¿qué es lo que quisiéramos tener? Bueno, pues quisiéramos tener, ya ha habido la palabra masiva, que creo que se ha repetido muchas veces aquí, es que queremos que la educación sea masiva por el número de personas que tenemos que atender, pero queremos que sea individualizada, que cada estudiante reciba lo que le hace falta para que aprenda, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos para hacer eso? Bueno, pues tenemos una interacción no solamente entre pedagogía y tecnología, sino también la investigación en diferentes disciplinas, incluyendo las neurociencias, la sociología, toda la parte de las ciencias de la computación, etcétera, etcétera. Esto nos ha llevado a definir un modelo académico, esto es, cómo deben de llevarse a cabo estas metáforas que hizo el doctor Fornós sobre la música y la tecnología, ¿sí? O la pedagogía y la tecnología.
Nosotros dividimos en 2 etapas. La primera etapa es, tenemos que lograr que el estudiante se conozca mejor, que sepa bien quién es, cómo aprende, qué ritmos puede llevar, pero además que nosotros lo sepamos también para ver cómo le ayudamos a que aprenda mejor, ¿sí? No solamente esa parte, sino sabemos que tenemos que conocer en qué nivel está la parte académica, para saber su punto de partida y todo lo que tiene que hacer para lograr el perfil definido para la profesión en la que esté estudiando. Y además tenemos que conocer muy bien sus competencias digitales, o sea, qué tanto sabe usar la tecnología para otra cosa que no sea ver, ¿a quién dijo la doctora? A Lady Gaga y a la otra de los tirantes. Entonces, necesitamos saber si ya es parte de su cultura el uso de las tecnologías o es solamente un instrumento de entretenimiento y de recreación. Y después con eso usar el cómputo inteligente para poder hacer sistemas de servicios que nos ayuden a darle seguimiento individualizado a cada uno de los estudiantes. Y el estudiante debe de poder tener en estos ambientes la posibilidad de subir lo que él siente que le hace falta para aprender mejor. Esto es, debe de ver las posibilidades de que cada estudiante tenga un ambiente personalizado de aprendizaje que implique que él suba cosas que le ayudan y que nosotros le pongamos en ese ambiente lo que detectamos que le hace falta para aprender. Y no solo eso, sino tiene que haber también un módulo que nos permita que el estudiante haga ejercicios metacognitivos, que pueda modificar su forma de aprender para poder aprovechar mejor todo lo que tiene a la mano. Nosotros lo que hacemos es que el estudiante no presenta un examen de admisión, pasa por un proceso de admisión donde queremos hacer todo del conocimiento de ellos. Hay una evaluación de su perfil cognitivo en donde vemos qué estilos de aprendizaje tiene, qué talentos utiliza, vemos su parte académica, incluso vemos la parte de si su decisión de elegir la carrera estuvo correcta o no, vemos su perfil comparado contra el perfil de ingreso de la carrera. Con toda esta información, lo que hacemos es hacerlo pasar por un primer periodo de aprendizaje. Le damos razonamiento lógico, llenando algunos huecos de lo de matemáticas, redacción de textos académicos, y yo les recomiendo el curso que dijo la doctora, de redacción, de lectura y redacción de los MOOC, creo que ayuda siempre. Un curso sobre estrategias de aprendizaje, cómo me puedo organizar si conozco mi perfil cognitivo, y otro del uso apropiado de las tecnologías en la educación, ¿sí? Con esto, nosotros ya podemos empezar a visualizar qué población estamos atendiendo. Tenemos información sociodemográfica, casi el 80% tiene calificaciones entre 7 y 9, unos tienen muchos años de no haber estudiado, de haber pasado el bachillerato. El 85% tiene trabajo a tiempo completo, muchos de ellos, casi el 65-75%, tiene muchos años que salió del bachillerato, ¿sí? El 97% tiene acceso a computadoras e internet. Todavía no sabemos qué calidad de conectividad tiene, pero ya sabemos que todos tienen posibilidades de tener acceso a un equipo y a la conexión. De acuerdo a los perfiles cognitivos, estos son los grupos que hemos identificado. Quiero que noten el grupo 0 y el 90. Son estudiantes, el grupo 0, que utilizan todas las inteligencias del 71% para arriba, y los del 90, del 90% para arriba. Quiere decir que esos dos grupos aprenden con lo que sea. ¿Sí? Eso es en realidad lo que tiene que hacer la universidad, es lo que decía el doctor Fornós, no le estorbemos, dejemos lo que avance a su ritmo, puede terminar mucho más rápido los programas, entonces tenemos que hacer un modelo diferente para ellos. Tenemos el de Clúster 50, que son 683 estudiantes, los cuales utilizan menos del 50% de sus inteligencias, y eso quiere decir que ellos a lo mejor no aprenden con nada, ¿no? Entonces tendríamos que trabajar con ellos mucho más que con los otros. Entonces, lo que estamos haciendo ya es utilizar esta información para poder hacer una gestión escolar diferente. Los agrupamos por clústeres para que los maestros conozcan perfectamente qué tienen que hacer con ellos. En realidad, algo que está sucediendo es que hay un tema de investigación que puso en la mesa el doctor Fornós, que es el aprendizaje ubicuo, que en realidad yo no me gusta la etiqueta,
porque ubico es que dos cosas ocurren, una cosa puede ocurrir en dos espacios diferentes. Y no es eso, es más bien el que el aprendizaje puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago para las herramientas que debo de usar para que el estudiante pueda aprender en cualquier lugar? Bueno, hay todo un tema que se llama Internet de las cosas y que él mencionó, el refrigerador puede estar conectado a la red. El automóvil, no sé si supieron del hacker que se metió a manejar a control remoto un automóvil. Bueno, los automóviles ya tienen software embebido para poder controlar con una computadora todos los instrumentos del automóvil. Entonces podemos tener también algunas herramientas para que la persona que vaya en un auto pueda ir aprendiendo algunas cosas. El refrigerador le podemos poner una pantalla y el estudiante también puede aprender en su casa. Entonces, la idea es que el Internet de las cosas nos va a abrir la posibilidad de que el estudiante aprenda con las herramientas tecnológicas que él quiera, cuando quiera y en donde quiera. Entonces, mucho de lo que estamos haciendo, ¿para qué estamos haciendo todo esto? ¿Sí? Del uso de todas estas tecnologías. O sea, ¿para qué queremos acceso a todas estas tecnologías en la educación? Bueno, lo que queremos es atender una demanda masiva con una educación de calidad individualizada. Herramientas que me permitan ver por estudiante, por grupo, por generación, todo lo que está pasando con los estudiantes y poder tomar decisiones en el momento que las debo de tomar. Discriminar positivamente, esto es, estamos acostumbrados a discriminar negativamente. Solamente le damos becas a los mejores estudiantes y solamente premiamos la excelencia académica. Y la educación en un país como el nuestro requiere de que hagamos la discriminación al revés, que le demos beca al que tiene que trabajar para comer y no puede ir a estudiar porque tiene que trabajar, darle más herramientas al que sabe menos para que logre alcanzar el mismo nivel que los otros. Entonces, la verdad es que necesitamos cambiar muchos de los enfoques que tenemos en las instituciones de educación superior. Hay una parte que siempre desconocemos, que es la gestión emocional de los estudiantes. Todos los estudiantes tienen problemas de mucha índole, que si los corta la novia o los corta el novio, el desempeño académico sufre, que si no tienen dinero para algo, sufre el aprendizaje. Entonces tenemos que empezar a ayudarlos, no solamente en la parte académica, sino en la parte emocional, ¿sí? Entonces, creo que el reto para nosotros es dejar las bases para que ustedes, cuando ya estén de este lado, les toque encontrar las soluciones a todos estos problemas que estamos detectando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cervantes. Quisiéramos tener todo el tiempo del mundo para poder escucharlos a cada uno de ustedes. Por supuesto, todo lo que nos ha mencionado y nos ha documentado con estas cifras nos abre un horizonte con enormes retos, pero lo importante es que se va avanzando y se va avanzando con pasos firmes para efectivamente ofrecer ofertas aprovechando estas modalidades a través de un trabajo multidisciplinario para atender, como decía el doctor Cervantes, mayor demanda, una demanda masiva, pero con calidad. Bien, vamos a abrir, no sé cómo andemos de tiempo, por ahí si me indican. Hay unas preguntas aquí planteadas, las iré mencionando, algunas van dirigidas y las otras quedarán abiertas a nuestros ponentes. Ricardo Santiago, de la Universidad Autónoma Veracruzana, pregunta al doctor Fornés, ¿cuál será el papel de los docentes y administradores en el paradigma que plantea el doctor? Si nos podría contestar, doctor, por favor. Sí, muy bien. Creo que he hablado de ello, pero bueno, vamos a explicarlo. El papel del docente, en principio, va a ser, como el doctor Francisco decía, va a ser más que nada de facilitador. Orientará, guiará a los estudiantes, la cual cosa ya por medio del e-learning lo hacemos, realmente lo hacemos, pero eso será a título de todo tipo de educación, ¿no? Especialmente en la educación superior, pero en todo el tipo de educación. Pero llega un momento que si conseguimos que los estudiantes estudien de manera masiva, va a llegar un momento que eso va a ser también difícil, como ahora es difícil enseñar.
Por lo tanto, el papel del docente, ya desde su formación inicial, va a ser de acompañante. Va a ser acompañar en la educación que el estudiante decida lo que quiere aprender, cómo, dónde y cuándo, que sería básicamente el aprendizaje ubicuo que hablábamos. Por tanto, si la formación inicial es la de ahora, la misma que ahora, eso es imposible. De tal manera que la UNAM y todas las universidades que quieren entrar en ello tienen que diseñar sus planes de formación de manera diferente, ya enfocadas de cara a ese paradigma. El papel del docente no va a ser menos importante que el de ahora, sino más importante, pero totalmente diferente. Por tanto, cuando uno entrará a ser docente, que no sé si se llamará docente o no, va a saber que es de otra manera lo que va a hacer. Ya no se va a poner a una clase, como decía el doctor Francisco, a dictar la clase, que los alumnos estén callados o no, se irá de la clase, pasará unos exámenes, decidirá quién aprueba y quién no, y ya está, ¿no? No, totalmente no. El que decidirá el ritmo, lo que, cómo y cuándo será el aprendiz. Por lo tanto, el docente va a reforzar su ayuda, va a facilitar la ayuda al aprendiz, lo que le pida, lo que necesite, va a incentivarlo, va a utilizar mucho la inteligencia emocional, sí, va a utilizar mucho las inteligencias múltiples que hablaba el doctor. Va a ser muy diferente de lo que se hace ahora al uso. Por tanto, si se hace como ahora, es imposible que la educación sea sostenible y perdure en el tiempo. Por tanto, para que perdure, porque como todos sabemos, la educación es básica, la formación es básica, para que las cosas funcionen, como tiene que acceder mucho más volumen de gente, el doctor hablaba de en México más de 6 millones de personas que aún podrían acceder. Imagínense en el mundo la cantidad de gente que no puede aprender y que debe aprender. Por tanto, el rol de los docentes no puede ser el mismo de ahora porque no podrían seguir el ritmo de los aprendices, del número de aprendices y de la sostenibilidad económica del sistema. Por tanto, va a ser muy diferente. Naturalmente, también deberán ayudarse a la inteligencia artificial. No puede ser de otra manera. Deberán haber cosas que estén automatizadas por medio de los algoritmos, de las aplicaciones. Piensen que tenemos diseñado ya una aplicación, yo la he diseñado por entero y la están preparando programadores e informáticos de Harvard, de Venezuela, de Panamá, varios con programadores, que va a significar lo que les he hablado de la función del cerebro, una aplicación que cada uno la pueda utilizar con el smartphone. Pero claro, cada uno utilizará la suya, como ahora hacemos, por ejemplo, con el Facebook, que entramos con nuestro perfil. Aquí tendrán un perfil en la aplicación, que será su perfil propio y que decidirá lo que, cuándo, cómo y dónde ya no, porque lo va a decir el aprendiz, pero cómo van a hacer las cosas, el ritmo, la retroalimentación, dónde les dirigirá. Si lo que decía el doctor, que eligen, que me ha gustado mucho, a los aprendices cuando entran por una serie de valoraciones, pero muy diferenciadas, porque he visto que son muy diferenciadas, que les da una información tan importante que pueden decidir hacia dónde va el aprendiz. Por tanto, aquí este trabajo que el doctor Francisco hace en su universidad a distancia, lo hará el algoritmo. Nosotros lo que haremos es acompañar al alumno, ayudarle. Este trabajo será automatizado, será una parte que nos ayudará a ir más rápido los docentes y a tener más tiempo para poder entender a los alumnos. Bien, gracias, doctor. Hay varias preguntas, pero en función del tiempo escogeremos algunas y, por supuesto, se responderá por vía también, aprovechando las tecnologías, las que queden aquí pendientes. Hay alguien que un poco se queja, dice, estudié un MOOC para que me dieran un certificado, pero tengo que pagar. Entonces, ¿qué tan abiertas y accesibles son este tipo de recursos? No sé si alguno de ustedes quiera. La doctora es la experta. Pues abiertos son abiertos. Sí, depende de la plataforma y depende del tipo de curso que uno tome. Hay cursos que le permiten a uno imprimir su diplomado o su diplomita si uno cubrió con los requisitos del curso. Hay otros que para que el diplomita tenga valor curricular, esté realmente certificado, entonces sí requieren de un pago. Depende de la plataforma, pero abiertos son abiertos. El tema es si uno se mete para aprender o si uno se mete para obtener papeles.
Y ese es parte del final de la conversación que teníamos con el doctor Cervantes, en el sentido de, si todos vamos a ser aprendices, ¿qué nos va a interesar? ¿Saber hacer o tener montones de papeles que digan que tomamos un curso? Y por ahí va, me parece. Gracias, doctora. Hay 3 preguntas, las voy a mencionar y pedirle a nuestros ponentes que podamos quizá interrelacionar estas inquietudes. ¿Qué nos resuelve la educación a distancia? ¿Cuáles son los límites de esa educación en México? ¿Y qué opinan sobre los modelos híbridos? No sé, ¿quién de ustedes? Doctor Cervantes, por favor. A ver, ¿qué resuelve la educación en general? Yo sí quisiera hacer énfasis que la educación es una. Las modalidades son diferentes caminos para obtenerla. O sea, y a estas fechas uno puede seguir diferentes trayectorias para lograr la misma meta. De hecho, la UNAM no pone en sus títulos ninguna marca que diga en qué modalidad estudiamos. O sea, si alguien hace la licenciatura en psicología, su título dice que la UNAM le otorga el título de licenciado en psicología porque cumplió con los requisitos establecidos por la ley, etcétera, etcétera, y les dan el título. Nunca dice si estudiaron en modalidad abierta, a distancia o en presencial. Porque el compromiso de las instituciones que ofrecen estas modalidades es que la calidad de la formación es similar. Entonces, en ese sentido, la educación a distancia no tiene que ver con resolver problemas de la educación, más bien resuelve 2 cosas que me parecen importantes. La primera es que en la actualidad todos los profesionistas deben de tener un manejo muy intenso de las tecnologías. Yo no puedo concebir un médico que cuando uno llega a su consultorio todavía nada más haga todo en lápiz y papel. La mayoría llega uno y ya tiene su laptop y ahí hace todo, saca la receta, saca el expediente clínico, puede revisar, pero muchos de ellos incluso tienen simuladores. Si le van a hacer una cirugía de columna, entonces sacan el simulador y le dicen exactamente cuál es el procedimiento que le van a aplicar a uno. Y entonces ya uno o acepta o se sale del consultorio y se va por otro lado. Entonces, los ingenieros civiles no tienen que estar en otro lugar que no sea la obra. Entonces deben de saber hacer modificaciones de sus planos desde la obra hacia los servidores de la empresa. Los comunicólogos no tienen por qué estar en una oficina, tienen que estar, por ejemplo, en el lugar donde está la nota, los reporteros. Los que tienen que hacer la conducción tienen que estar donde se haga la conducción. Entonces, creo que uno de los problemas que se han ido resolviendo es que con el desarrollo que ha habido en educación a distancia, en el uso de las tecnologías para el aprendizaje, entonces en ese sentido creo que todos los egresados de todas las carreras van a salir con un mejor manejo de su profesión, de las actividades que tienen que realizar en una sociedad ya en práctica. Entonces me parece que esa es una de esas. El otro problema que sí van a poder ayudar a contribuir a resolver es el disminuir la desigualdad en el acceso a la educación. O sea, si nos quedamos solamente con el modelo presencial, va a haber un número enorme de personas que no van a tener acceso a la educación, ¿sí? Entonces, la educación a distancia realmente va a resolver problemas sociales de ese estilo, que nos parece que el ofrecer educación flexible, de calidad y además inclusive incluyente, es lo que está resolviendo la educación a distancia. Gracias, doctor. Doctor, ¿algún comentario? Y si lo tuviera el doctor Ronós por allá en Cataluña, doctor, y aprovecho, por aquí hay una pregunta también para usted, quizá sería el último planteamiento. Si para la educación del futuro el aprendiz será el protagonista, ¿cuáles serían las principales funciones de la universidad? Vinculada con las preguntas anteriores, doctor. Bien. Primero os voy a hablar del blended learning, que es el aprendizaje mixto, híbrido. Se utiliza poco, pero cada día también se puede utilizar más,
solo he de decirles que va muy bien, funciona muy bien para el tema de la inclusividad. Es una manera de aprender. Miren, por ejemplo, se utiliza mucho en proyectos que hemos hecho para la selva de Brasil sobre la telemedicina. Hay mucha gente que no puede asistir siempre al médico y utiliza la telemedicina, ¿no? Pero también cuando puede va al médico, o sea, una función híbrida, mixta, ¿no? Y realmente funciona bien. En cuanto a la educación, a lo que es aprendizaje propiamente, va muy bien para la inclusividad porque de alguna manera cierra estas brechas que hay, sobre todo sociales. Las digitales quizá no tanto, pero las sociales sí, pero sobre todo en los aspectos económicos, porque de alguna manera el tema de la economía, de la carestía económica del aprendizaje, quitamos una parte, que sería la parte presencial, y la pasamos al e-learning, ¿no? Al aprendizaje a distancia. Por tanto, la cantidad de dinero, o el dinero que se necesita, es menor. Eso, por ejemplo, en México serviría, bueno, yo sé que sirve también, sirve mucho, pero en otros lugares, por ejemplo, en Argentina, por las grandes distancias que hay, también se puede utilizar y funciona de maravilla. En Europa no funciona tanto, ni en Estados Unidos tampoco, pero bueno, es un sistema también que se está probando, como muchos, ¿no? Pero de alguna manera se van a basar todos, igual que el e-learning y el blended learning, van a entrar dentro de lleno en lo que se entiende lo que llamamos mobile learning. El mobile learning es la forma futura, digamos, la estructura futura de aprendizaje en la que se van a basar todos los sistemas, tanto de universidades físicas, o sea, presenciales como virtuales. Vamos a aprender todos de manera móvil. Por tanto, de alguna manera es entrar en todo eso, ¿no? Me decía, doctora, la otra pregunta, que no la he apuntado. La última, doctora, ¿qué me decía la última pregunta? Sí, sobre... Sí, las funciones de la universidad. Sí, perdón. Sí, la universidad, bueno, va a tener una función totalmente diferente, no solo en su estructura, que ya lo he dicho, va a cambiar la jerarquía por la jerarquía, pero eso está ya va a suceder ya, no tiene más remedio, sino en España desaparecieron hace 2 años más de 50 universidades, privadas, claro, pero desaparecieron porque no había matrícula, no había gente. Por tanto, la función de la universidad va a ser, de alguna manera, ayudar y acompañar a los estudiantes, que no tendrá que ser de manera física, sino también puede ser online o por medio de los smartphones de mobile learning o de forma ubicua, lo que entendemos por ubicua de aprender donde uno quiera. Por tanto, debemos olvidarnos de la estructura típica de la universidad como tótem del saber y del conocimiento para llegar a ser una especie de intermediario, de ayuda, de guía. No tenemos que recordar siempre el pasado, que durante el pasado todos hemos ido a la universidad y estamos contentísimos de nuestra universidad, sino del futuro. El futuro, debido a las tecnologías. Pensad que las tecnologías hacen que la sociedad avance a un ritmo exponencial. Ya no vale ni la ley de Moore, que decía que cada año se doblan la cantidad de transistores que hay, tal. No. Eso ya ha ultrapasado y se crece de manera exponencial, de manera granular, de manera rizomática. Por tanto, los cambios estos, la universidad, como es ahora, no los puede soportar. Si se empecina en seguir, que no lo va a hacer, como está ahora, va a desaparecer. Entonces van a fundar otra manera de aprendizajes, pero como no lo va a hacer, se va a adaptar a estos cambios totalmente, con lo que ahora se entiende por cuadros de mando, de estructuras. Esto ya va a cambiar, pero la relación con los estudiantes, con los aprendices, también va a ser otra totalmente diferente. Por tanto, ya ven, el futuro nuestro no sigue la evolución que han seguido otros siglos, de un aprendizaje natural, lo que en la antigüedad se ponía una capa encima de la otra, ahora ya no se pone encima de la otra, sino que se pone en otro lugar. La diferencia es esa, que el siglo XXI no se superpone al siglo XX,
no está superpuesto para que nos entendamos, sino que se construye en otro lugar. Lo que les he explicado de la educación disruptiva, Learning is the Work, que es una investigación que se basa en todo eso, no en la superposición de capas, sino en formar la sociedad, construir una sociedad, escribir una sociedad diferente. Muchísimas gracias, doctor. Evidentemente, con esto vamos a dar por terminada esta mesa, en donde tuvimos un panorama muy rico sobre la situación actual y perspectivas de la educación abierta y a distancia en México, y justamente cuál es la perspectiva que tenemos de estas modalidades que pueden enriquecer la oferta educativa y las formas de interacción entre los seres humanos. Bien, pues agradecemos en principio, por supuesto, a la doctora Judith Zubieta, a Francisco Cervantes, al doctor Juan Domingo Farnós, que nos enriquecieron nuestros conocimientos acerca de este tema, y me voy a permitir entregarles un reconocimiento. Doctora Judith Zubieta, muchísimas gracias. Al doctor Francisco Cervantes Pérez, gracias. Y por supuesto al doctor Juan Domingo Farnós Miró, que le haremos llegar su reconocimiento. Muchas gracias. Y a todos ustedes por su interés en estos temas, invitándolos a que continúen en esta tercera edición de las jornadas Suayed. Hay actividades muy ricas, no solo de corte académico, sino deportivo, cultural, durante estos 3 días. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, hasta pronto, doctor, allá en Cataluña. Bueno, ahora yo con mucho gusto voy a entregarle un diploma a la maestra Ermelinda Osorio por haber sido nuestra moderadora y acompañarnos en esta sesión. Muchísimas gracias, agradecemos a todos los especialistas que nos acompañaron en esta sesión. Recordamos continuar con nuestro programa de nuestras terceras jornadas Suayed. Le agradecemos, por supuesto, a la maestra Ermelinda Osorio Carranza, profesora investigadora de nuestra facultad y directora de nuestra FES Acatlán. Muchísimas gracias.